en psicooncología y cuidados paliativos. Bueno, mi experiencia con el cáncer comenzó, bueno, la primera experiencia que tuve fue un amigo. Tuve la oportunidad de vivir en Alemania alrededor de 6 años y allí tuve un amigo muy entrañable. Él se llamaba Ludka, tenía cáncer de pulmón, empezó alrededor de los 25 años y en menos de 10 años falleció. Esa fue mi primera experiencia cercana con el cáncer, experimentar el dolor por la pérdida de un ser querido, de una enfermedad que por el constructo social siempre está muy asociada con muerte. Y en el 2010 la experiencia fue mucho más cercana. En agosto del 2010 le diagnosticaron cáncer de tiroides a mi mamá y pues bueno, es de esos momentos que uno se pregunta por qué a nosotros. Recuerdo que ese día yo regresé de la universidad, estaba en mi proceso de formación como psicóloga y el rostro de mi papá lo dijo todo. Entonces, de ahí, o sea, sí es claro que cuando hay un diagnóstico de cáncer o un diagnóstico de una enfermedad crónica, tiende a ser como en un snap, cambia completamente la vida y para siempre. Entonces, es enfrentarse, o sea, enfrentarse a un mundo nuevo, a experiencias nuevas, a incertidumbre, a miedo, ciertas culpas, y como una montaña rusa de emociones constantes, de ver a mi mamá en sus diferentes roles. También apareció el rol de convertirse ella en un paciente oncológico y mi papá y yo pasamos a ser cuidadores principales también. Le hicieron la cirugía. Igualmente, o sea, antes del proceso fue complejo porque mi mamá venía presentando ciertos síntomas, pero no o sea, por el seguimiento médico no se le hizo un examen oportuno. Sin embargo, ya seguía insistiendo, y una ocasión cuando fue al médico le dijo que, o sea, realmente sentía una molestia que ya no le parecía normal. Y el médico en ese momento, el tratante, le dijo que eso era psicológico y la remitió, fue al psicólogo. Entonces mi mamá se enojó, le dijo que ya sabía que eso no era psicológico y pues que iba a pedir otra opinión médica. En ese momento, el médico, lo que nunca había hecho, la examinó y notó un bulto en esta parte. Desde lo que era psicológico, que él decía, pasó a ser lo que empezó el proceso, le hicieron exámenes, le hicieron backup y bueno, ahí salió el resultado de cáncer. A ella la operaron en diciembre del 2010, entonces pues fue todo un proceso como diagnóstico, cirugía, fue todo muy rápido. Y por la operación ella quedó sin voz, entonces era el miedo si iba a recuperar la voz. Eh, de ser una persona tan activa, mi mamá siempre ha sido muy activa, es artista de profesión, entonces todo esto es sentirse ella limitada en muchos aspectos, además es súper sociable, le encanta hablar, entonces sentir que perdió su voz, eso fue muy difícil para ella. Además por la misma cirugía, pues toda la manipulación que hubo, quedó con un dolor fatal en el cuello, en la espalda, tanto que ya no podía girar, entonces fue otra vez ir al hospital, o sea, era un proceso como de cosas tan nuevas que asustaba mucho. Y lo de la voz sí fue algo que para ella fue muy difícil de manejar en ese momento, además que no había una respuesta completamente certera de que te dijeran va a haber una recuperación total, va a haber una recuperación de este porcentaje o realmente va a perder su voz. Entonces esa incertidumbre fue muy difícil de manejar en un momento. Bueno, al extirpar la glándula, la tiroides,
ella tiene que tomar un medicamento de por vida, que es levotiroxina, que es lo que ayuda a reemplazar o a regular las funciones que cumplía la tiroides. Y ha sido un proceso constante de adaptación. O sea, con lo que veo del cáncer es siempre estar expuesto a situaciones que generan muchas preguntas, y hay muchas preguntas dentro de un proceso oncológico que realmente no tienen respuesta. Y también en ese tiempo fue estar ausente, un acompañamiento. Ni mi mamá, ni mi papá, ni yo como cuidadores principales lo tuvimos, o sea, en ningún momento. Y se está expuesto ante un escenario emocional tan fuerte y tan cambiante que realmente hacía mucha falta. Bueno, en el 2010 pasó esto, el 2011, o sea, todos estos años ha sido ese cuidado con ella. Es cierto también que cuando una persona está expuesta a cáncer, ya cualquier cosa es como alerta. O sea, si hay una masita, si cambia algo de color, si sale esto aquí, si se quita esto allá. Entonces siempre es como una constante de preguntas y de inquietudes. Y pues posterior a eso fueron 2 años en los que el cáncer estuvo muy presente en mi vida, en mi entorno, a nivel familiar. Mi abuelita también le diagnosticaron un cáncer en el rostro, en la cara, pero por su edad y también por su estado de salud. Ella sufrió de 2 isquemias cerebrales, Parkinson. Entonces era un cuadro médico bastante complejo, y exponerla a una cirugía era de un riesgo muy alto. Una prima también le diagnosticaron cáncer de matriz, ya había hecho metástasis en pulmón, en el cerebro. Una prima por parte de línea paterna murió de cáncer de mama. O sea, fue un tiempo como que todo era cáncer, 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 cáncer. En el 2011 también a mí me diagnosticaron unos tumores. O sea, no tiendo a hacer el examen que generalmente le dicen a uno de mujer, hágaselo en casa. Y una noche me dio por hacerlo y me encontré unas masas en la mama izquierda. Entonces fue como el boom. O sea, era muy reciente también lo de mi mamá. Y ahí empezó también un proceso para mí. Me hicieron el backup, el tiempo de espera fue así, la angustia total. Y pues bueno, son fibroadenomas, son tumores benignos, pero tengo que estar en control cada 6 meses. Y, y pues llegó un momento en que dije, o bueno, me puedo quedar quieta y estar maldiciendo esto, decir, carajo cáncer, porque a mí, porque a mi familia, o puedo empezar a hacer algo bueno con esto. Y fue cuando tomé la decisión. Vivo acá en Colombia, y en la ciudad donde vivía en ese momento, en Ibagué, eh, busqué un lugar donde pudiera servir. Y allí encontré una fundación, se llama Fundación Chanita. Es una fundación que apoya a población infantil y adolescente en proceso oncológico. Me vinculé y todo eso empezó como a cambiar también mi perspectiva frente a pasar como de un papel pasivo, y sin quererlo nos convertimos muchas veces en víctimas. Y empecé a dar mucho y aprender mucho. Estuve expuesta a muchas situaciones que me permitieron ver otras realidades, conocer otras realidades, personas. Y pues en ese tiempo que estuve ahí también fue exponerme a situaciones dolorosas de ver niños morir, y era complejo. Entonces fue cuando me empecé a preguntar. En ese momento no sabía que existía la maestría en psico-oncología. Empecé a averiguar y dije, bueno, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero seguir mi camino. Y recuerdo que, o sea, uno de los niños que conocí allí, el vínculo afectivo fue bastante cercano. Ella murió y pues fue muy doloroso.
O sea, el llorar, 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 tanto que mi papá me preguntaba, o sea, Carolina, ¿realmente esto es lo que usted quiere hacer? Yo le decía, o sea, sí, sé que me duele y esto me recuerda también cuán humana soy, pero esto es lo que amo hacer. Y si no hubiera estado ahí, no la hubiera conocido a ella, no hubiera aprendido tantas cosas tampoco de cada uno de estos niños, de sus familias. Y pues bueno, por eso en el 2015 decidí viajar a España. En Colombia no existe esta maestría y decidirme a España, hice mi maestría, fueron 2 años, eh, aprendí mucho también, o sea, en la academia se aprende mucho, pero el contacto con las personas, tuve la posibilidad de estar en una unidad de cuidados paliativos y también en una unidad de eh, pacientes en proceso de radioterapia, quimioterapia, y, y son experiencias que realmente te conectan con la vida y con eso que amas hacer. Y pues bueno, cuando regresé a Colombia dije, eso es lo que sí quiero seguir haciendo. Además, algo que tengo claridad y de lo que estoy convencida es que el cáncer no solamente es una condición física, hay otros tipos de cáncer. Y algo que yo experimenté y que lo llamé de esa manera fue un cáncer mental. Yo en un periodo de mi vida sufrí de depresión y de ansiedad y realmente al compararlo, o bueno, no tanto al compararlo, sino al haber experimentado también este tipo de experiencias con cáncer físico, veo realmente cómo empiezan a consumir a una persona y un cáncer mental consume a una persona. Y esto me inspiró mucho más a estar acá, por la ausencia que mi familia y yo tuvimos en este proceso de no tener un acompañamiento. Te veo también en muchas personas acá en Colombia que no tienen un acompañamiento y como una enfermedad mental, una enfermedad física también y la ausencia de un apoyo emocional necesario puede llevarnos a desarrollar diferentes tipos de cáncer mental también. Entonces, todo esto fue inspiración para mí, para viajar a Estría, prepararme para este camino. Y pues bueno, tuve la fortuna de coincidir el año pasado con Jimena, nos conocimos en un curso que hicimos y eso de las plataformas virtuales es fenomenal. O sea, tal vez hubiese sido necesario ir a México para conocer a Jimena, pero fue a través de una plataforma que tuvimos la oportunidad de conocernos y conectar. O sea, nuestros sueños se identificaron. eh, eh, Era como hablar el mismo idioma con una persona y es una gran fortuna también tener la oportunidad de estar trabajando con ella, de estar creando esta comunidad para todas estas personas allá afuera que puedan estar sintiéndose agobiadas en medio de este proceso, porque, o sea, es cierto que es tan cambiante este proceso, algo puede estar funcionando súper bien y de la noche a la mañana todo cambia. O sea, con el cáncer es así. Algo funciona, va bien y de un momento a otro algo puede cambiar. Y de cómo se puede, o sea, de cómo una experiencia que ha sido dolorosa, eh, en la que hay tanta incertidumbre, en la que se maneja ansiedad, se puede transformar en algo que puede y que queremos que impacte a muchas personas y que también estas personas sean multiplicadoras en este caso. O sea, esto es como a grandes rasgos mi experiencia en este transitar con cáncer. Eh, Algo que resalto y valoro mucho es que cuando, o sea, dentro del proceso oncológico de mi mamá, yo nunca la vi a ella luchando contra el cáncer. O sea, no era como la posición de alguien tiene que ganar esto. Vi a una mujer siempre impregnando de vida su proceso y eso para mí fue muy significativo. Por eso
tal vez con ese tipo de lemas de lucha contra, no tiendo a compartirlo. Más es una relación que se puede transformar y es la manera como nos damos la oportunidad o el permiso de posicionarnos frente a una situación. Entonces, algo que siento que es un legado de mi mamá para mí en su proceso es eso, que nunca la vi luchar contra el cáncer, nunca vi como esa resistencia, ni estar peleando contra el cáncer, ni como, sí, o sea, como esa lucha de posición de o gano yo o gana el cáncer, sino esa mujer constantemente impregnando de vida su día a día. Y bueno, hasta el día de hoy lo hace, porque pienso que en todos los pacientes con cáncer siempre está ese temor de que pueda volver el cáncer. Y bueno, es algo que en ocasiones, en las revisiones que ella tiene, los médicos le dicen, o sea, señora Clara, tenga en cuenta que el cáncer es posible que regrese en alguna ocasión, ¿no? Y, y todo eso ha sido el camino que he transitado, el camino que me ha inspirado, el camino bueno, en el camino en que también me he sentido cansada a veces y es de verdad un gran regalo tener la oportunidad de contar con personas que saben escuchar, que saben estar y que se convierten también en lazos para poder ayudar a más personas. Y es algo por lo cual me siento muy agradecida de haber podido coincidir con Jimena y poder estar trabajando con ella. Y bueno, yo desde Colombia, ella desde México, y sabemos que a través de estas plataformas tendremos la oportunidad de tocar muchas vidas y de que las personas sepan que no están solas en este camino. Y pues bueno, esto es la experiencia que he querido compartir este día con ustedes y realmente me da mucho gusto tener la oportunidad de hacerlo. Y pues bueno, creo que ya damos para aprovechar el tiempo porque esto acá pasa volando. Sí,